Bueno, muy buenos días, feliz día para todos los colegas. Mi nombre es Diana Sastre, soy pediatra, integro la Secretaría de Asuntos Laborales de la SUB. Contarles rápidamente que la creación de esta mesa generó arduas y fraternas discusiones entre quienes integramos la Secretaría, incluida nuestra presidenta que se encontraba en ese momento. Teníamos que ser capaces de explicarnos y poder transmitir por qué una mesa de estas características podría tener interés para los pediatras. Y para eso vamos a recordar los estatutos de nuestra Sociedad Uruguaya de Pediatría, que como sabemos fue fundada en el año 1915 por el profesor Luis Morquio. El profesor, entre las muchas inquietudes que tenía, le preocupaba tema vivienda. ¿Cómo vivían los niños de esa época, particularmente los niños que vivían en los conventillos? O sea, tema de vivienda va a estar relacionado y vinculado con el tema que vamos a desarrollar, gasto público social, y también tema vivienda aún no resuelto por nuestro país. Entonces, si vamos a las finalidades de nuestra Sociedad Uruguaya de Pediatría, consisten en promover la salud integral del niño y adolescente y el estudio de sus enfermedades y los problemas médicos sociales relativos a los mismos, interviniendo y pugnando por su mejor solución. Aquí quedaría explicada una de nuestras preguntas. También surge otra pregunta que tenía que ver, bueno, cómo vinculábamos la Secretaría de Asuntos Laborales con esta mesa. Quienes nos precedieron y han integrado esta Secretaría y también los distintos integrantes de las comisiones directivas, hemos estado trabajando en forma permanente y conjunta con el Sindicato Médico del Uruguay en cada instancia presupuestal, en cada rendición de cuentas, defendiendo el recurso pediátrico que esté disponible en la atención de todos los niños y adolescentes, independientemente del quintil de ingreso de sus padres, ¿no? Y esto a veces desde la medicina nos cuesta entender cómo esto está directamente vinculado con el gasto público social, con la inversión, ¿no? Cómo impacta el gasto público social en la capacitación y la formación de recursos humanos. Obviamente no solo de pediatría, también de la educación. Y finalmente, otra de las preguntas que surgieron fue, bueno, ¿desde cuándo se empieza a hablar de políticas sociales? Hasta la década del 80-90 se pensaba que si a los países les iba bien económicamente, esto de alguna forma por vía del azar iba a derramar en las poblaciones más complicadas. Esto no fue así. Hay innumerables ejemplos a nivel internacional y nacional de que si no hay estrategias y políticas claras diseñadas para las poblaciones más vulnerables, estas, como dicen los economistas, van a seguir entrampadas en la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, Uruguay tiene una rica tradición como Estado presente, ¿no? Después podemos dar las discusiones si no nos hemos estado cortos en cuanto a inversión en niñez y adolescencia. Bueno, vamos a pasar a agradecer una vez más y presentar a los integrantes de la mesa. Vamos a empezar por la dupla de economistas. Seguramente conocen a Luis Lazarov por su actividad en el Sindicato Médico del Uruguay, del cual forma parte desde el año 93 a la fecha. También Luis es docente de la materia Economía Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es responsable del diseño y coordinación y dictado de cursos de Diploma de Economía y Salud del Instituto Universitario del CLAE. Es investigador senior del Centro de Investigaciones Económicas. Junto con Carlos Graun también fueron consultores del equipo responsable del diseño de los cambios en el financiamiento y gasto del sector salud en Uruguay, Dirección General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública en el periodo 2005-2007. También se ha desempeñado como consultor para distintas organizaciones internacionales, OPS, BID, UNICEF, la Unión Europea, la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ha trabajado y ha realizado diversos trabajos de consultoría y asesoramiento para diversas instituciones públicas y privadas de nuestro país. Tiene innumerables publicaciones y además es el responsable de que hoy el economista Carlos Graun esté con nosotros. Así que Carlos, lo reclamo a Luis. Bueno, y Carlos es
Economista, profesor titular grado 5, encargado del curso de Economía del Sector Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República entre los años 2010 y 2014. Profesor titular grado 5, encargado del curso de Microeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la misma facultad desde el 2000 a la fecha. Profesor adjunto grado 3, encargado del curso de Economía de las Regulaciones, perteneciente al Diploma en Economía para no economistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República desde el año 2001 a la fecha. Es docente del curso de Economía Pública y del curso de Microeconomía 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República desde el año 2015 y 2013 hasta la fecha. Coordinador de la Unidad Académica de Microeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Profesor de Microeconomía en los cursos de licenciatura en Gerencia y Administración y en la carrera de Contador Público de la Universidad de la ORT. También es investigador senior e integrante del Centro de Investigaciones Económicas. También ha realizado innumerables trabajos como consultor para la OPS, BID, UNICEF, ONUCIDA. Fue asesor del Gobierno de la República de Ecuador para la reforma sectorial de la salud. Ha trabajado para distintas empresas públicas y privadas de nuestro país. También tiene innumerables publicaciones. Nos ha seleccionado materiales que para nosotros han sido muy valiosos y que están a disposición de todos ustedes en la biblioteca de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bueno, les damos la bienvenida, el agradecimiento y vamos a empezar por Carlos. Buen día a todos y todas. Feliz día a los pediatras. Creo que es un día especial, particularmente para ustedes. Acá me saludan, muchas gracias. Antes de comenzar con la presentación en sí, me gustaría brevemente plantearles el contexto de esta presentación. Parte ya quedó implícito cuando previamente decían que esta presentación tiene dos presentadores, que formalmente lo voy a hacer yo, pero es un trabajo que involucra también al economista Lazarov, pero además involucra el equipo de consultoría de CIMBE Consultora Salud, que es un equipo que hace mucho tiempo estamos trabajando en el área de salud, pero que lo que quiero destacar es que integra también médicos. Entonces, nuestra reflexión, que espero se vea bien reflejado aquí, me hago responsable de todos los errores o horrores que pueda tener, pero todas las virtudes son consecuencia de este trabajo colectivo de hace mucho tiempo entre economistas y médicos. Cuando nos propusieron participar de esta actividad, lo primero que uno hace es ver el título y como no estamos acostumbrados a interactuar con pediatras, nos parecía que era importante ponernos de acuerdo en qué entendemos nosotros por este título. Entonces, nuestra presentación la articulamos a partir de 4 ítems. Me había olvidado de poner el cronómetro porque tenemos un tiempo muy limitado. En 4 ítems que tienen que ver con, en principio, con las expresiones que aparecen en el título de la conferencia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de infancia? Entonces nos queremos poner de acuerdo qué es lo que estamos diciendo nosotros cuando hablamos de infancia, de qué hablamos cuando hablamos de inversión. Después vamos a ir inmediatamente a lo que sabemos a partir de las definiciones dadas de qué es lo que sabemos acerca de la inversión en infancia, pero después de discusiones quizás tan largas como las que contaba Diana en relación a la concreción de esta mesa, tuvieron que ver con la amplitud de lo que íbamos a decir y finalmente decidimos centrar nuestro foco en el gasto público en salud. Quizás un argumento potente puede ser que el que mucha abarca poco aprieta. Entonces pensamos que era de interés en realidad el argumento, hablando en serio, tenía que ver con el auditorio y si bien no es que uno piense que a un pediatra le importa solamente el sector salud, pensamos que podía ser de particular interés y dado el tiempo centrarnos en el área de la salud. Y finalmente, siempre cuando uno habla de temas vinculados a la infancia, están los desafíos por delante y algunas reflexiones que queremos compartir con ustedes, que podría ser que son preliminares, porque la pandemia dejó por delante, o nos dejó, no los quiero involucrar a ustedes, nos dejó a nosotros muchas dudas
con lo cual los desafíos se alimentan de esas dudas y quizás los caminos no estén tan claros y lo queremos compartir al final con ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infancia? Quizás aquí diga cosas que son obvias para ustedes, pero insisto, es para tener un común denominador que nos permita estar seguros de que estamos hablando de lo mismo. Entiendo que no hay una definición absoluta, pero nosotros vamos a tomar una definición que hemos visto en nuestros trabajos y que además coincide, una vez es víctima de cómo se presenta la información cuando quiere presentar información, y la información, como ahora vamos a ver que vamos a presentar, muchas veces tiene esta apertura que va hasta 14 años, entonces vamos a considerar infancia igual a todos los niños y niñas entre 0 y 14 años. Y el mensaje que queremos dar, y no nos vamos a detener demasiado, pero no lo queríamos saltear tampoco este punto, tiene que ver con que el objeto de esta conferencia, en términos cuantitativos, está cayendo. Esto lo podemos ver con, por ejemplo, grandes números que tienen que ver con la cantidad de nacimientos por año, y cuando uno compara 25 años atrás, en el 96, contra el momento actual, tenemos una caída de 20.000 niños menos, de unos 58.000, pasamos a 38.000 nacimientos por año. Eso obviamente impacta cuando uno toma la cohorte de 0 a 14 años en cómo viene evolucionando la cantidad de niños en esa etapa. Pero previo a eso, nosotros nos preguntamos, porque después de una pandemia muchas cosas cambian, si no puede haber cambiado la tasa de natalidad. Y buscamos y no encontramos ninguna referencia a nivel local, pero sí encontramos a nivel internacional. Y a nivel internacional, para países de altos ingresos, habría algún indicio, esto no es contundente, dada la cercanía de lo que estamos analizando, de que la tasa de natalidad se hubiera modificado. En la medida que esto es muy reciente y que el resultado no es contundente, nosotros nos quedamos con la incógnita, pero con la idea de que es importante tener en cuenta que eventualmente la tendencia que vamos a mostrar ahora de la cantidad de niños en el país pueda sufrir cambios, porque vamos a mostrar tanto la evolución histórica como proyecciones que están basadas en publicaciones del INE, que a su vez recogen informaciones del CELADE, Centro Latinoamericano de Demografía. Entonces, a veces un gráfico alcanza para dar la idea, y aquí lo que estamos viendo es la evolución de niños de 0 a 14 años entre el año 96 y el 2020, y lo que uno ve es que si tomara una caída constante en el tiempo, la caída que tuvimos es como que todos los años caen en 5.000 la cantidad de niños menos que tenemos en el país. En el periodo, punta contra punta, cae 117.000. Si miramos en términos ya no absolutos, sino en términos relativos, qué pasó con la infancia en la población del país, lo que tenemos es que la caída que veíamos hoy absoluta repercute en una caída también en términos relativos. La participación relativa de la infancia en la población uruguaya cae, como estamos viendo también en este gráfico. ¿Qué pasa para adelante? Porque está muy bien saber dónde estamos parados, pero también hacia dónde va la nave. Entonces, lo que dijimos aquí es lo que estamos viendo. Esto lo vimos previamente. Si tomamos proyecciones, reitero la fuente, porque siempre es bueno tener en cuenta la fuente. Estos son datos que uno los puede bajar de la página del INE, pero a su vez, insisto, están alimentados por estimaciones demográficas del CELADE. Tendríamos una caída en los próximos 30 años de 120.000 niños. Es decir, a los 117.000 que habíamos perdido del 96 al 2020 se sumarían otros 120.000. Llegando al año 2050 con esta cifra. Obviamente son proyecciones que a medida que avanza el conocimiento de la realidad se puede ajustar, y la pandemia puede haber modificado esto y ojalá lo haya modificado al alza. Pero es un deseo, nada más que un deseo. Bien, en suma, si tuviéramos que hacer un resumen, la cantidad de niños de no mediar cambios va a ir cada vez siendo menor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inversión? Aquí la palabra inversión en economía tiene una connotación muy, pero muy precisa, y en realidad de la inversión que nosotros queremos hablar, que es la que creemos que está en el espíritu de esta charla,
no es la inversión de la que hablamos cuando en economía nos enseña qué es inversión. Y nosotros vamos a asociar la inversión a la idea de la catapulta. Para nosotros la inversión se asocia a la idea de la catapulta. Hoy Diana decía que podemos tener el problema de la trampa de la pobreza. Yo lo que digo es la misma idea. ¿Por qué catapulta asociar la inversión? Los niños que crecen en contextos vulnerables crecen con una mochila que les impide sortear los obstáculos que tienen que sortear. La catapulta, vista como inversión, es la capacidad que van a tener de poder sortear, a pesar de la mochila con la que nacieron, salir de esa trampa, sortear ese obstáculo. Entonces, por eso que para nosotros la idea de inversión no se asocia a las clasificaciones tradicionales. Por ejemplo, cuando uno va al presupuesto nacional y ve la información, tenemos los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Dentro de los gastos de funcionamiento está buena parte de los gastos que hoy vamos a mencionar como gastos de inversión, que tienen que ver con las prestaciones de salud. Para nosotros son gastos de inversión. En la jerga de los economistas, y creo que trasciende la jerga de los economistas, podemos hablar de inversión en capital humano. Salté porque miro el reloj, veo algunas caras aquí que ya me empiezan a decir cuidado con el tiempo, entonces algunos comentarios que iba a hacer los dejo en todo caso, si queda tiempo, para el final o para las preguntas. ¿Qué sabemos acerca de la inversión destinada a la infancia en el país? Entonces, para poder analizar lo que se invierte, uno podría hacerse muchas preguntas. Yo les podría decir a ustedes, ¿qué quieren saber? Y ustedes pueden decir, bueno, yo quiero saber en qué se invierte, quiero saber cómo se invierte, quiero saber cuánto se invierte, quiero saber cuáles son los resultados esperados de esa inversión. ¿Es suficiente la inversión? ¿Es oportuna? Juan le preguntó, pero digan si no son preguntas que uno quisiera poder responder. Obviamente que trasciende el tiempo y la capacidad para poder responder todas estas preguntas. Pero nos van a orientar y nosotros vamos a, en particular, a hablar de cuánto y en qué se invierte, como ya les anuncié, acotado a salud. Pero es importante tener en cuenta que hay otras preguntas quizás tan importantes o más que quedan en el tintero. Quedan como deuda de los expositores. Frente a estas diferentes dimensiones en la cual podemos abordar la inversión, nosotros vamos a mostrar algunos indicadores que podrían dar cuenta de las inversiones que se han realizado en el país en salud. Lo que vamos a hacer, porque a veces es bueno mostrar el bosque y después ir a cada rama. Vamos a mostrar, por un lado, una serie de indicadores quizás conocidos, vamos a mostrar los indicadores y las fuentes que van a intentar dar cuenta de que hay resultados que seguramente, y esto no es contundente, los análisis de causalidad tienen que ser muy cuidadosos, den cuenta de las inversiones realizadas. Y después sí vamos a hablar de lo que se invirtió en Uruguay en el año 2019. Entonces, un elemento clave para cuando vayamos a analizar lo que invirtió Uruguay en el 2019 es tomamos el único antecedente que conocemos nosotros. Alguien nos puede decir que hay otros y estamos abiertos a aprender. El único antecedente que conocemos acerca de estimación del gasto en salud en Uruguay es ya bastante viejito, por decirlo de alguna forma, el año 2005, que fue realizado en el marco de CIME Consultora de Salud por los economistas Lazarov y Mieres, economista y médico respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos primero a la aproximación por resultados. Para tener una idea, bueno, supongamos que no somos uruguayos, y que yo les quiero contar a ustedes cuál es la situación de la infancia en términos de salud en Uruguay, que de alguna forma refleja la inversión hecha en el pasado. Entonces, aquí lo que tenemos es un gráfico. Todos los gráficos que voy a mostrar ahora rápidamente están sacados del informe de la OCDE del Estado de la Salud en América Latina 2020, digo porque además del gráfico pueden estar interesados en ver los comentarios, ver los que yo no voy a mostrar, porque hice una selección. Ahí tenemos la fuente, que si es de interés obviamente la pueden consultar, basta con entrar a internet y ahí está. Aquí lo que tenemos es la esperanza de vida al nacer y
el PBI per cápita. Y tenemos una línea que representa algo así como el promedio de las situaciones de distintos países. Cuanto más arriba estamos, mejor, ¿no? Bueno, ahí está Uruguay. Uruguay, si yo tuviera que valorar la situación mirando solamente ese gráfico, digo, no está mal. Trinidad y Tobago, que está ahí abajo, está bastante mal, porque tiene un PBI per cápita alto y está por debajo de lo que uno esperaría en función de este resultado promedio que muestra esa curva. Aquí lo que tenemos son las tasas de mortalidad, y están ordenadas de izquierda a derecha en función a la tasa de mortalidad infantil, que no mencioné ese infantil, del año 2017. Están ordenadas, insisto, de izquierda a derecha, cuanto más a la izquierda mejor. Bueno, ahí está Uruguay. Yo digo porque no sé si se ve, y la idea aquí es dar un puñetazo, aunque eso puede resultar muy agresivo, de dónde estamos parados. Bueno, estamos bien a la izquierda aquí, y aquí está a la izquierda, está bien, está bueno. Ahora la tasa de mortalidad al menor de 5 años, la misma lógica. Otra vez, yo diría, si tuviera que jugar a este país que no lo conozco, anda bien por ahí. Aquí lo que tenemos es la cobertura de atención prenatal con materna, último año disponible, y lo que tenemos es el porcentaje de embarazadas que tienen hasta 4 consultas. ¿Bien? Las metas en Uruguay exigen 6 consultas, pero aquí está contemplado hasta 4 consultas. Bueno, acá Uruguay anda muy bien. Ahí lo tenemos bien a la izquierda, y en el eje de las ordenadas, el vertical, nos dice el porcentaje de embarazadas que alcanzan al menos 4 consultas en su embarazo. Bueno, estamos muy bien. Aquí tenemos ya una situación, si nos guiamos por dónde está ubicada la flechita, ya no tan buena, que tiene que ver con la prevalencia y el retraso de crecimiento. Tampoco estamos tan bien en lo que hace al sobrepeso. Y voy a mencionar dentro de poco, dentro de 5 minutos, un trabajo que acaba de realizarse en la universidad vinculado al sobrepeso. Aquí tenemos la cobertura vacunal, primero contra el sarampión. Estamos otra vez, esto ya todos creo que lo sabemos, es parte del conocimiento común, hasta yo diría de la sociedad en su conjunto. Y con la hepatitis B no estamos tan bien. En síntesis, si yo tuviera que sacar una conclusión para poder decir la inversión que se hizo en el pasado, partiendo de la base, insisto, de una causalidad que habrá que discutir, todos estos resultados no dependen estrictamente del sistema sanitario. Los resultados en salud dependen en parte de los cuidados médicos, pero todos sabemos que no en forma exclusiva. Pero podemos decir que si fuéramos a guiarnos por los resultados para decir la inversión que se hizo en el pasado, dio aparentemente buenos resultados. Vamos ahora a hablar del gasto-inversión en salud. El guión gasto-inversión tiene que ver con lo que dijimos hace un ratito. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inversión en salud? Bueno, aquí lo que queremos distinguir rápidamente es que queremos plantearles a ustedes que nosotros vamos a incluir tanto el gasto en cuidados médicos como el gasto vinculado a la salud colectiva, en particular en vacunas. Porque a veces nos olvidamos de eso. Quizás ahora con la pandemia y la vacunación es un tema estrella, pero si no, en los estudios que uno ve de gasto en salud, muchas veces lo que es salud colectiva parece que no existiera. Bien. Entonces nosotros hacemos regularmente en el equipo de CIME Consultor Salud un informe anual donde damos cuenta de la dinámica del sector. Lo que hicimos fue, y nos llevó su tiempo, hicimos una desagregación para poner el foco en la infancia, que eso no lo tenemos en forma regular, y lo hicimos para un año, para el 2019. También tuvimos que discutir, tomamos 2020, tomamos 2019, bueno, tomamos 2019. Si fuera necesario, fundamentamos después por qué. Pero vamos a los resultados. Entonces, lo que vamos a ver ahora es las estimaciones que hicimos a partir de información disponible. Cada uno de estos números podrían dar lugar a una discusión y a una justificación que nosotros podríamos dar de cómo lo estimamos. Algunos son muy sencillos o no requieren tanta justificación. El primero tiene que ver con lo que se gasta en cuota salud, es decir, la suma de las cápitas más las metas que reciben los prestadores que brindan servicios al Fondo Nacional de Salud. Las expresiones están en millones de dólares, sencillamente no porque nos parezca que tengamos que dolarizar la economía, pero son números más, entendemos, fáciles de interpretar por su magnitud. En cápitas se gastó o se invirtió
en la infancia 277 millones y en Meta 1 78,9 millones de dólares. También tenemos cobertura con fondos públicos en ACE no capitado. Todos sabemos que en ACE tenemos una cobertura de en parte FONASA y en parte no FONASA. La no FONASA es presupuesto. Bueno, la parte de no presupuesto, perdón, de presupuesto de ACE es 124 millones de dólares. El INAU en salud, 35 millones de dólares. El área de salud del BPS, 37 millones de dólares. El Fondo Nacional de Recursos, que otra vez tenemos ahí dos componentes. Tenemos lo que se gasta en técnicas y en medicamentos. Sumada de los dos son 11 millones de dólares, pero cuando discriminamos, 8 corresponden a técnicas y la diferencia 2,9 a medicamentos. Vacunas, estrictamente adjudicadas a niños de 13 a 14 años, representaron un gasto de 9 millones de dólares. Todo eso suma 572 millones de dólares. Ese valor en sí mismo puede decir poco, entonces optamos por hacer alguna comparación. Entonces, lo comparamos, tomamos como un posible referente el gasto público en salud total. Eso nos da que representa el 15% del gasto público social. El gasto público destinado a salud en la infancia representa el 14,8% del gasto público en salud total. Y lo que gastamos e invertimos en salud en la infancia representa aproximadamente 1 punto del producto. Algunas precisiones que queremos hacer acerca de estos números es que cuando decimos que se gastó o se invirtió tanto en cápitas, la cápita tiene una historia. La cápita se calculó para reflejar una determinada combinación de servicios asistenciales. Es un número monetario porque refleja una forma de brindar servicios. Se hizo con información de los años 2005-2006. La misma composición de los servicios es la que usamos hoy, eso no fue modificado. Por lo tanto, lo que efectivamente reciben los niños no se tiene por qué corresponder necesariamente con el valor de la cápita. Además, la información que se utilizó fue información estrictamente del sistema IAM. No se tomó información de ACE para la construcción de las cápitas. Por lo tanto, es necesario hacer esas relativizaciones. Es importante que tengamos en cuenta también que el gasto en salud del área del BPS, el gasto en vacunas, no están en ningún lado, no hay registros administrativos, implica estimaciones. Y también importa, y quizás esto sea muy importante, que el listado que hacemos puede no ser taxativo. Cualquiera de ustedes me puede decir, te estás olvidando del CUDIM, te estás olvidando de las policlínicas municipales. Está bien, no nos olvidamos, en realidad no teníamos información cuando hicimos esto, pero puede haber algo más. Entendemos que no es material, por eso que entendemos que lo que estamos presentando es una buena aproximación. Estamos convencidos de que es una buena aproximación. Me voy a saltear, porque ya estoy terminando, información que queremos compartir acerca de la particularidad que tiene Uruguay, y lo voy a decir ya que lo mostré. En otros países, cuando uno ve la evolución del gasto, lo que tenemos ahí es la evolución en el eje horizontal, tenemos los tramos de edad, y lo que tenemos en el eje vertical es el valor monetario de las cápitas actuales. Entonces, los menores de 1 año son los que más gastan. Esto no es lo que uno observa en el mundo. En el mundo uno observa, por ejemplo, esta pancita que se da entre la línea roja y azul en la edad en que las mujeres son fértiles. Ahí está reflejado el gasto en el embarazo. Y eso lo vemos acá y en cualquier otro país. Lo que no vemos es el gasto tan pronunciado en los menores de 1 año. En general no es forma de U, sino forma de J. Y hay una explicación que nosotros damos y tenemos evidencia como para poder discutirlo, que tiene mucho que ver con el uso del CTI neonatal. Tenemos algunos números, pero no nos vamos a saltear. Y yo diría de ir a las conclusiones finales en un minuto, que están basadas, por lo menos voy a poner los titulares, lo que vamos a decir ahora está basado básicamente en dichos de la rendición de cuentas del 2020, en un informe del Observatorio de los Derechos del Niño y de la Adolescencia de Uruguay, que está basado en un informe de la UNICEF a partir de una encuesta que hizo en el año 2020 acerca de los riesgos alimentarios para la infancia, y está basado en un trabajo que recién les mencionaba, que acaba de salir, acerca del sobrepeso en Uruguay, un trabajo que se hizo en el marco del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Está público, no pusimos la referencia, la podemos poner, pero fue una omisión nomás porque es público. Entonces,
como cierre, podríamos decir que, por lo menos vamos en orden, que si tuviéramos que plantear desafíos, el primero quizás sea el más obvio y quizás no genere ninguna duda. Bien, tener un buen sistema de información que hoy tenemos, no es que venimos acá a descubrir la pólvora. Lo que nos parece importante es ver si lo que tenemos nos aporta la información que necesitamos y en ese caso deberíamos reverlo. Pido 30 segundos. Necesitamos una política de shock. Nosotros tenemos un enfermo que para nosotros debe estar en el CTI, consecuencia de la pandemia, por lo tanto necesitamos medidas de fondo para sacarlo de esa pandemia, y estoy hablando de montos de inversión suficientes para sacarlo de la pandemia. Y por último, hay políticas públicas que no son de inversión y que ayudan a mejorar la salud de la infancia, por ejemplo, las que tienen que ver con el etiquetado y ser más exigentes y no menos en las pautas para el etiquetado es una buena medida. Último, hay una herramienta que estamos usando en la rendición de cuentas como impuesto correctivo para el medio ambiente que lo podemos usar para la infancia, que son los impuestos saludables. Les pido 1000 disculpas por el atraso. Quedo a las órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos y Luis. Excelente la presentación y cuánto nos va a servir de insumos y material para seguir trabajando. Vamos a presentar a Martín Lema. Como saben, es abogado, político uruguayo. Empieza su carrera política en el año 2006, militando con el actual presidente Luis Lacalle Pou. En las elecciones de octubre del 2014 resulta electo representante nacional por Montevideo, asumiendo la banca en febrero del 2015. Durante ese quinquenio se enfoca en temas vinculados a la salud y a las políticas sociales dentro y fuera del Parlamento. Integró la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, para la cual fue designado presidente durante el segundo periodo de la legislatura. En ese mismo año incentivó la instalación del primer IMAE cardiológico en el norte del país. Impulsó en el 2017 la creación de la Comisión Investigadora Gestión de ACE desde el año 2008 y la denominada estafa al FONASA, cuyo trabajo, como recordarán, resultó en la remoción de la cúpula directiva de ACE por parte del entonces presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. En las elecciones de octubre del 2019 es reelecto representante nacional, asume nuevamente su banca en febrero del 2020, fecha en la que es designado a ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes para ese periodo. El 1 de mayo del año 2021, el presidente Luis Lacalle Pou anunciaba por redes sociales que Lema sería designado ministro de Desarrollo Social, cargo que ocupa hasta la fecha. Bueno, gracias y bienvenido. Estoy mirando lo tuyo, acá más cerca. Muy buenos días para todos. En primer lugar, como corresponde, también las felicitaciones por este día tan especial a todos los pediatras y el agradecimiento a la Sociedad Uruguaya de Pediatría por la invitación, la cual, si bien teníamos otros compromisos asumidos, consideramos de suma importancia estar acá presentes. Entre otras cosas, celebramos el enfoque que se le está dando a este ámbito de expresión por la vinculación entre la salud y lo que es la política social. Claramente, cuando estamos hablando de diferentes medidas, cuando estamos hablando de diferentes acciones, siempre el fin es el bienestar social. Las personas quieren desarrollarse hacia un mayor bienestar social. Y vaya si el componente salud representa un elemento fundamental para ese desarrollo social y para ese bienestar. Por tanto, el planteo de esa integralidad de temas, en donde a través del complemento se logra una mayor eficiencia en diferentes acciones vinculadas a poner como eje primera infancia, entendemos que tiene un valor sumamente importante y por ello celebro este tipo de iniciativa. No quiero dejar de destacar también hoy la presencia de la directora de Uruguay Crece Contigo, que me acompañó porque a través de ella
Como ministro siempre me gusta valorar y felicitar, aparte del agradecimiento, el trabajo que hacen todos los funcionarios, porque los funcionarios que se encuentran en primera línea son los que hacen que la acción llegue a los que tienen que llegar. Y por eso nunca hay que perder de vista ese trabajo silencioso pero sumamente vocacional que se desarrolla desde Uruguay Crece Contigo como parte del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien podemos hacer una referencia a alguna cantidad de datos, por ejemplo, cómo vienen siendo atendidos diferentes niños en la primera infancia hasta cumplir los 4 años, hasta lo que es el abordaje de mujeres embarazadas, porque no hay que perder de vista que cuando queremos poner el eje en primera infancia, tenemos que remitirnos al periodo de gestación y en ese periodo tener en cuenta permanentemente factores como tienen que ver con la alimentación, factores que tienen que ver con la salud mental, factores que tienen que ver con el hábitat en el cual se desarrolla el embarazo y que es fundamental poner todas las acciones que estén a nuestro alcance para poder revertir ese tipo de situaciones donde muchas veces se atraviesan en distintos contextos de vulnerabilidad. En lo que va de enero a agosto de este año, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Uruguay Crece Contigo, en el abordaje en primera infancia, ha atendido a más de 3.000 participantes, 3.074 para ser exacto, que se divide claramente de niños de 0 a 4 años, o de 0 hasta cumplir 4 años, y mujeres embarazadas, en donde a pesar de la pandemia, en todo este periodo, no han dejado de funcionar herramientas que son fundamentales para mejorar la atención. Por ejemplo, un policlínico móvil que realiza ecografías durante varios días de la semana en ese tipo de lugares que se encuentran inmersos en situaciones de vulnerabilidad, en donde también desde el MIDES se contribuyó y se coordinó con el Ministerio de Salud Pública para mayor accesibilidad en la vacunación de embarazadas también, en donde se alcanzó una cifra importante a raíz del trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública y ACE, y podemos seguir haciendo referencia a una cantidad de datos que tienen que ver precisamente con Uruguay Crece Contigo. Pero era una novedad en la rendición de cuentas que en este momento se está discutiendo en el Parlamento, que nosotros queremos precisar hacia dónde vamos en el año 2022. Y en ese sentido, primero se trata de una rendición de cuentas sumamente social, porque el incremento en los recursos que estaban disponibles justamente se focaliza en aspectos sociales. Cuando hacemos referencia a primera infancia, el incremento que se da y se proyecta en la rendición de cuentas es de 50 millones de dólares para primera infancia. En una primera instancia, cuando el proyecto de ley llegó a la Cámara de Diputados, se estaba establecido que los 50 millones de dólares, a través de un equipo coordinador, iban a ver de qué forma se iban a ir distribuyendo. Finalmente el Parlamento, o mejor dicho, la media sanción de la Cámara de Diputados, lo que hizo fue referenciar recursos por inciso. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay temas muy importantes desde el punto de vista social, como tiene que ver con los CAIF, como tiene que ver con algunas posturas de ACE, vivienda, etcétera, etcétera, que nosotros no nos vamos a referir en esta intervención, no por no considerarlo importante, sino porque hay incisos que tienen recursos que se vienen asignando en el avance de la rendición de cuentas, en donde va a estar mucho más detallado por esas instituciones. Pero volviendo al Ministerio de Desarrollo Social, hoy se proyectan aproximadamente, dentro de esos 50 millones de dólares, 30 para el año 2022 a disposición de nuestro ministerio. Entonces nosotros, que como servidores públicos tenemos que rendir cuentas, pero no solamente en ámbitos parlamentarios, tenemos que rendir cuentas en diferentes instancias como esta, para que esté bien claro el rumbo que dirige y que motiva a esta administración. Y en este sentido vamos a hacer referencia a 5 ejes que, de nuestro punto de vista, es fundamental
para el fortalecimiento y el enfoque en primera infancia. Voy a comenzar con el primer eje, acompañamiento familiar. ¿Qué queremos fortalecer? ¿Qué queremos profundizar con este primer eje? La accesibilidad en lugares vulnerables a una cantidad de servicios. Cuando dice servicios en sentido amplio. Todos sabemos que hay servicios más necesarios o que requieren mayor urgencia que otros, pero la presencia de técnicos, la cercanía con estos hogares nos permite también ayudar a abrir otras puertas del Estado que deben abrirse. Y esas puertas del Estado se tratan de diferentes servicios. ¿Y cómo pretendemos nosotros lograr esa accesibilidad en los servicios en familias que tienen a cargo menores hasta los 4 años de edad en contextos vulnerables? Bueno, voy a hacer referencia a 3 dentro de este primer eje. El primero, en el año 2022 proyectamos la contratación de 70 técnicos adicionales a los que tenemos para fortalecer la presencialidad en estos hogares y claramente poder orientar en la crianza, poder interactuar con otros organismos del Estado a los efectos de lograr una mayor accesibilidad en el sentido que recién estaba haciendo referencia. Un segundo componente que es nuevo, que se llama Hábitat para el Desarrollo. Esto significa que cuando los técnicos tomen conocimiento dentro de esa vivienda, que hay diferentes circunstancias, diferentes características, que mejorando eso ayuda claramente la crianza y la focalización en primera infancia, se disponga de un fondo para poder hacer más viable, para mejorar ese hábitat en donde crecen los niños. Esto es con sentido amplio porque puede ser muy variable. Cuando estos técnicos visiten los diferentes hogares, se van a encontrar dentro del hábitat con diferentes aspectos que seguramente haya alguno de ellos para mejorar. Y en este sentido, disponer de este fondo permite mejorar las condiciones en el desarrollo de estos niños. Tercer elemento de este primer eje tiene que ver con el fortalecimiento de la teleasistencia. Para ello vamos a contratar a 35 técnicos. Esto es complementario a la presencialidad. No está en duda que lo presencial, el cuerpo a cuerpo, es insustituible. Pero tampoco podemos dejar de desconocer que hay herramientas tecnológicas, herramientas informáticas que nos permiten también complementar esa presencialidad y con ello tener integralmente una mayor eficiencia en la cercanía y en el seguimiento en el desarrollo de esas familias. Segundo eje, captación temprana del contexto social. Nos proyectamos la presencia de técnicos en todas las maternidades públicas de nuestro país. En las 23 maternidades va a haber 2 técnicos por cada una de ellas a los efectos del diagnóstico social y posterior seguimiento. Queremos tener una mayor trazabilidad de la evolución que se da desde los controles del embarazo, pero con una fuerte impronta social. Así como se tienen los controles desde el punto de vista clínico, se monitorea toda la evolución y demás, el MIDES pretende una mayor presencia en toda la evolución desde un diagnóstico social que nos permita tener información y en esa premisa que la información es poder, tener el poder o mayor poder para la toma de decisiones y que las decisiones sean más eficientes. No es lo mismo conocer en forma más pormenorizada el estado de situación con diagnósticos sociales que con acciones muchas veces genéricas, muy bien intencionados, pero que carecen de cierta información que puede permitir la eficiencia de estas acciones. Tercer eje, bono crianza. Esto lo que intenta claramente es ayudar a mitigar la pobreza, sobre todo en esas franjas etarias donde cuando uno analiza los datos se ven
menos favorecidas. Entonces, el bono crianza está orientado principalmente a 30.000 hogares que se encuentran en contextos de vulnerabilidad extrema y que en ese contexto de vulnerabilidad extrema requieren un apoyo mayor que vamos a hacer a través de este bono, cuyo valor va a ser de 2.000 pesos por cada niño o mujer embarazada, y que va a estar focalizado en elementos de primera infancia: higiene, alimentación, pañales, etcétera, etcétera. La idea es tener un repertorio que focalice que esta ayuda que se va a brindar a estos 30.000 hogares de contexto vulnerable extremo vaya dirigida justamente a poner el acento y que recaiga en la primera infancia. Cuarto eje: fortalecimiento del sistema de cuidados con enfoque en primera infancia. Hay una herramienta que hoy existe en el Sistema Nacional de Cuidados que tiene que ver con las becas de inclusión social, las BIS. Esto bajo ningún concepto compite con otras figuras como pueden ser CAIF, jardines y demás. Lo que apuntamos, profundizando esta herramienta, es a diversificar las opciones para los cuidados. Esta herramienta consiste en que jardines privados, justamente a través de los jardines privados, el MIES financie la beca para que un niño que muchas veces no tenga un CAIF cerca o porque los horarios de ese centro no se ajusten a las necesidades del resto de la familia, pueda también en esa diversificación contar con las herramientas de la BIS, que es mucho más elástica en una cantidad de aspectos y que a través de esa elasticidad haya una mayor accesibilidad al acceso educativo. Ayer se discutía un poco en rendición de cuentas, intercambiábamos sobre las situaciones de la BIS, y en realidad también la BIS permite integración entre niños que se presentan de diferentes contextos. Y eso en parte es una definición de nuestro país. La convivencia de diferentes realidades, la conexión de diferentes realidades. Entonces, también, aparte de ser una herramienta elástica, complementaria, que nos ayuda a diversificar, en la experiencia permite compartir a niños de distintas realidades, y con eso tenemos expresiones también de nuestro país integrado, que nosotros soñamos justamente con ese país cada vez más integrado. Así que en eso también nos incentiva la mayor presencia de becas de inclusión social. Nos planteamos como mínimo duplicar las BIS que hoy existen. Para ello, vamos a tener una serie de reuniones que empezamos el lunes con una cantidad de jardines privados, porque la BIS, el jardín, manifiesta la voluntad de entrar en el elenco que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, y cuando sucede un caso de estas características, nosotros ya tenemos la referencia en donde están jardines cercanos, privados, esto a nivel territorial de todo el país, a los efectos de que, como recién señalaba, o no hay un CAIF cerca, o el horario no es el que le sirve, para poner un ejemplo, una jefa de hogar, claramente acá tendría una herramienta que le permitiría una mayor accesibilidad a la educación de sus hijos. Como quinto eje, algo que se señalaba en la presentación anterior y que no puede pasar desapercibido porque tenemos un punto de conexión muy importante: los sistemas de información. Estamos trabajando mucho en ventanillas únicas. Una que estamos en la víspera ya por concretar es con el BPS. Otra que es necesario profundizar es con ACE. No podemos estar diseminados en la información porque podemos no estar optimizando al máximo los recursos humanos y los recursos económicos. Por lo tanto, las acciones no son tan efectivas si no tenemos sistemas de información integrados. Y parte del presupuesto que vamos a tener para primera infancia consiste también en una mayor integración en los sistemas de información. Porque aparte, cuando vamos a otro terreno que también afecta primera infancia e infancia,
como las asignaciones familiares, plan de equidad, como las tarjetas Uruguay Social y demás, los sistemas de información conectados nos permiten ser mucho más justos, mucho más quirúrgicos en la inclusión o en la exclusión. ¿Por qué decimos esto? Porque no es justo que una persona que no reviste los requisitos reciba una de estas prestaciones, pero mucho más injusto aún es una persona que sí aplicaría y lamentablemente está por fuera de la recepción de este tipo de prestaciones. Entonces, esos sistemas de información nos dan mayores elementos para la inclusión y exclusión de una cantidad de prestaciones como asignaciones familiares, plan de equidad o la tarjeta Uruguay Social. También, aparte de de los 5 ejes que consideramos centrales en esta apuesta a la primera infancia, también debemos decir que vamos a fortalecer el trabajo de campo externo sobre una cantidad de solicitudes para acceder a algunas prestaciones como tarjeta Uruguay Social, como asignaciones familiares y demás, porque en el tiempo de la pandemia, claramente el trabajo presencial que hay por parte de los técnicos, por parte de los asistentes sociales y demás, se vio limitado producto de la misma. Entonces nosotros que queremos avanzar en una puesta a punto, vamos también a contratar todo lo que sería un campo externo para que en forma complementaria a lo que hacen nuestros técnicos puedan ayudar a resolver situaciones en donde están reclamando poder acceder a este tipo de prestaciones. Resolver significa por sí o por no, pero lo que no podemos hacer y por eso debemos seguir avanzando es lo que no podemos es no dar una respuesta. La gente cuando solicita tiene todo el derecho de tener un estado de situación preciso, que cuando corresponda haya una explicación clara y cuando no corresponda esté esa misma claridad ante la negativa. Yo no quiero seguir profundizando, sabemos que tienen una jornada por delante hoy muy intensa, con profesionales que seguramente van a ilustrar, van a enriquecer todo este enfoque en la primera infancia. Lo último que voy a decir es que tengo la profunda convicción que ningún país puede jactarse de querer desarrollarse